¿Qué tal, mis hermanos en Cristo Jesús? Reciban un saludo cordial de parte de su servidor y apologista Juan González. Y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo vamos a versar un tema acerca de María. Pues estamos en el mes de mayo y vamos a dedicar este tiempo para hablar acerca de la Santísima Virgen María. Entonces, nuestro matiz apologético va a ser acerca de María. Ahora, la pregunta que surge a continuación: el parto de María fue un parto cualquiera, tuvo dolores de parto. ¿Por qué digo esto? Porque el teólogo Guido Rojas afirma con toda convicción de que el parto de María fue un parto cualquiera, como cualquier mujer, es decir, fue un parto más entre muchos. Pero cuando se trata de hablar si María tuvo dolores, no hay mucho que decir. ¿Por qué? Porque nos respalda la tradición, todos las grandes figuras eclesiásticos, los grandes estudiosos, padres de la iglesia, doctores, han dejado constancia por escrito de que María no tuvo dolores, es decir, fue un parto especial. Entonces, vamos a, cuando se trata de opiniones, algunos dirán, pero pues no hay un dogma o la iglesia no ha establecido si tuvo o no tuvo. Pero en este caso, si este teólogo simplemente está afirmando, pero saca su teoría, su conclusión, obviamente cita el Antiguo Testamento, pasajes bíblicos, pero es su palabra contra muchos doctores de la iglesia. Entonces, si nos basamos en opiniones, es recomendable creer a los doctores de la iglesia del siglo primero. Entonces, vamos a hacer un poco breve este argumento. Yo lo quiero resumir, no quiero alargarme. Simplemente, más que nada, el motivo de formular esta cápsula es para exhortarles a los hermanos católicos porque los católicos, los feligreses, están en división, no están acorde con este pensamiento, se ve tantos insultos hacia otra persona entre católicos, unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces es necesario terminar con esto. Y cómo, a quién debemos creer. Pues debemos creer a los padres de la iglesia, porque si ellos dijeron eso, o sea, no se les ocurrió de repente dejar eso por escrito. Ellos tenían sus bases, tenían sus argumentos, entonces tenían en qué fundamentarse. Y esos padres vivieron en diferentes épocas, es decir, no todos vivieron en los mismos tiempos, pero todos tenían su propia argumentación. Entonces, vamos a empezar con un pasaje del Apocalipsis, que es el capítulo 12, donde se habla de esta figura enigmática de la mujer teniendo dolores de parto. Dice textualmente, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera, y la mujer dio a luz a un varón que ha de gobernar todas las naciones de la tierra, las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante el trono, ante Dios y su trono. Palabra de Dios. Ahora, todos los católicos sabemos a ciencia cierta que esta mujer que habla el Apocalipsis es María. No puede ser la iglesia. Yo en un pasaje anterior, en una cápsula anterior, detallé por qué no puede ser la iglesia y por qué no puede ser Israel. Este pasaje
aplica a la Virgen María porque es también el arca de la nueva alianza. Si lo enlazamos en el capítulo 11, versículo 19, se está hablando del arca de la alianza. Enseguida San Juan habla de la mujer. Pero esto no es simplemente mi interpretación. Seis papas de la Iglesia Católica han dicho que esta mujer es María. Entonces, a lo que íbamos. Esta mujer, si es María, se dice que está teniendo dolores de parto. Pero, ¿por qué tenemos que decir o pensar que estos dolores eran físicos? De hecho, estos dolores no tenían por qué ser físicos. Quiero mostrarles un pasaje del Nuevo Testamento, de la Epístola Paulina, que es Gálatas capítulo 4, versículo 19. Voy a simplificar esto poniendo un ejemplo. Ponga mucha atención porque este pasaje que está tomado en una de las páginas del Nuevo Testamento merece nuestra atención. Dice San Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento. Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento, hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. San Pablo nos da un ejemplo. San Pablo usa la expresión que él tiene dolores de parto, dolores de alumbramiento. Pero San Pablo no estaba hablando de manera literal de que él estaba teniendo dolores de parto, sino que para describir su propia agonía, hasta que Cristo se ha formado en sus discípulos. Entonces, tenemos un ejemplo en la epístola paulina. Entonces, estos dolores de María no tenían por qué ser físicos. Y entonces, cuando hablamos de estos dolores, si también con referente al mismo tema, si miramos una de las opiniones de los doctores o de un doctor teólogo, del doctor Scott Hahn, que aún es un gran doctor en nuestro tiempo actual, cuando habla en su libro La Cena del Cordero, cuando hace énfasis acerca del capítulo 12, él pone todas las interpretaciones que todos los estudiosos han hecho. Voy a pasar a leer solamente una fracción de su libro. Dice, si el niño, dice que, él dice que los padres de la iglesia, como San Atanasio, San Epifanio, han visto esta figura que es María, y entre otros muchos más defendieron esta interpretación. Entonces, vamos a omitir esta parte hasta que, si él pone punto y aparte, pues bien, dice en otra fracción de su escrito, dice, otros estudiosos arguyen que la mujer no puede ser María. ¿Por qué? Y él mismo da la respuesta. Porque según la tradición católica, María no sufrió dolores de parto. Entonces, el propio Scott Hahn está diciendo que la tradición católica afirma que María no tuvo dolores de parto. Y de hecho, el doctor Scott Hahn, él también apoya nuestra teoría, nuestra exposición, lo que estoy exponiendo, porque él dice que esos dolores de la mujer no tenían por qué ser físicos. Y él también cita Gálatas capítulo 4, versículo 19 para ejemplificar. También tenemos, continúa el escrito del doctor Scott, dice, por lo tanto, el sufrimiento de la mujer podía describir el sufrimiento del alma, el dolor que padeció María al pie de la cruz cuando se convirtió en madre de todos los discípulos amados. San Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Ahora, y él mismo cita
una fracción, un escrito del Papa Pío X, del Papa Pío X. El Papa Pío X dice lo siguiente: todo el mundo sabe que esta mujer significaba a la Virgen María, refiriéndose al capítulo 12 del Apocalipsis. Por lo tanto, Juan vio a la Santísima Madre de Dios ya en la eterna felicidad, pero en los trabajos de un misterioso parto. ¿De qué parto se trataba? Ahora está en la opinión del Papa Pío X. ¿De qué parto se trataba? Seguramente se trataba de nuestro nacimiento, pues estando aún en el exilio todavía no hemos nacido a la perfecta caridad de Dios y a la felicidad eterna. Palabras del Papa Pío X. Nuevamente, antes estamos hablando del Dr. Scott Hahn y su opinión con referente a la figura de Apocalipsis, pero el Dr. Scott hace énfasis a la opinión, al decir, a lo expuesto por la tradición católica. Él escribe que la tradición católica concluye o ha enseñado que María no tuvo dolores de parto. Ahora, ¿a qué escritos de la tradición se estaba refiriendo el Dr. Scott Hahn? Y de hecho yo voy a pasar a leer solamente dos, porque este tema nuestro hermano Frankie Garcés lo ha detallado y ha citado muchos escritos de los padres. Entonces, esta teoría no es que los apologistas estén defendiendo algo que es indefendible, no, sino que nos respalda los escritos de los grandes padres, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a leer solamente dos. Voy a leer un escrito de San Efrén que está tomado de su obra El Diatesaron. Ponga mucha atención lo que va a decir San Efrén. Dice: ¿cómo hubiera sido posible que aquella que fue morada del Espíritu, que estuvo cubierta con la sombra del poder de Dios, se convirtiera en una mujer de un mortal? Continúa. Aquí quiero que note bien, porque este párrafo que voy a citar merece nuestra atención. Continúa y dice: y diese a luz en el dolor, según la primera maldición. Ok, aquí está lo que el teólogo Guido Rojas citó. Génesis capítulo 3, versículo 16. Ya que ya entramos en el Génesis, pues no voy a profundizar en esto, porque no hay nada que decir al respecto. Ya nuestro hermano apologista Frankie Garcés descartó esta posibilidad, que cuando se habla en el capítulo 15 está haciendo énfasis a la Virgen María. Dios le está diciendo, le está sentenciando a la serpiente que va a tener un contrario, un rival. La mujer le va a aplastar la cabeza a los descendientes de la mujer. Y eso es un texto profético, eso lo sabemos a ciencia cierta. Pero después, nuevamente, ahí termina el diálogo con la serpiente, retoma el diálogo con Eva. En el versículo 16, ahí es donde Dios le da la maldición, que va a tener dolores de parto en su alumbramiento. Pero ahí María ya quedó excluida, ya no estaba hablando de la misma mujer del capítulo 15. Y a pesar de que San Agustín dice que María quedó excluida, el teólogo Guido Rojas dice que, pero yo digo, o sea, toda su suposición, su teoría está en su decir, en su forma de ver las cosas. Respetamos lo que él piensa, pero también esto ha causado muchas rivalidades entre católicos. Entonces aquí San Efrén también está haciendo énfasis a la primera maldición. Voy a leerlo de nuevo, ponga mucha atención. ¿Cómo hubiera sido posible que aquella que fue morada del Espíritu Santo, que estuvo cubierta con la sombra del poder de Dios, se convirtiera en una mujer
de un mortal y diese a luz en el dolor, según la primera maldición que se le dio a Eva. Y este es un problema porque si decimos que María tuvo dolores de parto, entonces María fue una mujer como Eva, recibió esa maldición que se le dio a Eva, entonces lo recibió María. Entonces María sería afirmar que sería meternos con el dogma de la Inmaculada Concepción, porque si se le aplicó ese castigo a María es porque tuvo pecado, es porque también falló a Dios, y eso sería otro problema grave. María fue todo lo contrario a Eva. María no tuvo pecado. Entonces no tenía por qué tener ese dolor. No tenía por qué ser como Eva. Y continúa el pasaje. Dice, una mujer que da luz con dolores no podía ser llamada bienaventurada. El Señor que entró en las puertas cerradas salió así del seno virginal, porque esta virgen dio a luz realmente, pero sin dolor. Ahora, leamos sin poner pausas. ¿Cómo hubiera sido posible que aquella que fue morada del Espíritu Santo, que estuvo cubierta con la sombra del poder de Dios, se convirtiera en una mujer de un mortal y diese a luz en dolor? Según la primera maldición, una mujer que da luz con dolores no podría ser llamada bienaventurada. El Señor que entró con las puertas cerradas salió así del seno virginal, porque esta virgen dio a luz realmente, pero sin dolor. Palabras de San Efrén. Y otro escrito que también quiero leer es de Pedro Crisólogo, que fue proclamado doctor de la Iglesia Católica por el Papa Benedicto XIII. Pues bien, Pedro Crisólogo, doctor de la Iglesia, va a empezar su escrito en forma de interrogante. Él dice, ¿dónde están los que piensan que la concepción de la Virgen y de dar a luz a su hijo se asemeja a los de otra mujer? El mismo punto que estamos versando. Para este último caso, y él mismo responde, para este último caso es uno de la tierra, y de la Virgen es uno de los cielos. El caso es un caso de la energía divina, y el otro de la debilidad humana. El caso se produce en un cuerpo sujeto a la pasión, y el otro en la tranquilidad del espíritu y la paz del cuerpo humano. La sangre seguía y la carne, asombrados, los miembros de su fe se pusieron en reposo, y su vientre estaba en reposo durante toda la visita del santo, hasta que el autor de la carne podría tener en su manto de carne, y hasta que él, que no era sólo para restaurar la tierra al hombre, sino también para darle el cielo, podía convertirse en un hombre celestial. Concibe la Virgen da luz a su hijo y ella sigue siendo virgen. Pues bien, como vemos, San Pedro Crisólogo, que fue proclamado doctor de la Iglesia, él también está poniendo una diferencia entre el parto de una mujer, una simple mujer, y no lo está comparando con el parto de la Virgen. Está planteando una gran diferencia. Pues bien, llegados a este punto también hay otro problema en el cual esto no lo ha tenido solamente los protestantes, sino que también este teólogo citó cuando habla de Levítico. Levítico capítulo 12, versículo 2, dice, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibe y diere a luz y varón, será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada. Por su menstruo será inmunda. Levítico capítulo 12, versículo 2. Palabra de Dios. Entonces, ¿por qué citamos este versículo? Porque María cumplió este reglamento. En el Nuevo Testamento se ve que presenta las tortolas, se ve que hace su presentación, su purificación. Entonces, de hecho, también esto es el planteamiento de algunos protestantes,
es una lógica protestante y vamos a pasar a desvirtuarla a continuación. Pues bien, la pregunta, si diéramos a entender este cuestionamiento en forma de pregunta a la lógica protestante sería, si María es inmaculada, eso es lo que plantean los protestantes, no hubiera sido necesario presentar las dos tortolas. No hay que olvidar que la sangre es para remisión y en este caso sin duda no era por Cristo. Entonces, ¿por quién fue quien derramó la sangre? Y claro que este tenía que ser por María, la cual sí necesitaba ser purificada. Entonces, si María presentó toda esta ofrenda, siguió la ley, es porque necesitaba ser purificada de la sangre que había derramado. Pues bien, ahora, la respuesta católica o mi respuesta a un protestante sería, aquí en el Levítico vemos que es la presentación, todo eso, pero también se dice que una mujer que da luz queda impura. Ahora, hay que recordar que este varón, María no da luz a un simple varón, sino da a luz al santo de los santos, al Hijo de Dios. Vamos a leer Lucas 1:35, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35, palabra de Dios. Ahora la pregunta que surge a continuación, ¿es un simple varón como el resto de todos nosotros? No. Entonces es el Hijo de Dios. ¿Cómo ese Hijo de Dios que nació de María, cómo pudo causarle impureza a una mujer? Por este caso estaríamos diciendo que también que Jesús es causa de impureza, ya que le causó a María. Pero no, el santo ser que nació de la Virgen María, que es Hijo de Dios, se sometió a esto como también lo hizo Jesús. Vamos a poner un ejemplo. Dice Juan 1:29. Juan 1:29. Al día siguiente vio Juan que Jesús venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, vamos a entrar en detalles. El autor, o sea, el protestante diría o afirma que María, por dar a luz a un varón, quedó impura. Y ahí asume que en pecado. Sin embargo, el ángel aseguró que el varón naciera de la Virgen es un santo ser y que el Hijo de Dios, por añadidura, Juan nos dice que ese santo ser quita el pecado del mundo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué clase de sentido común o de lógica hace pensar a un cristiano o que dice serlo que el santo ser por excelencia, el Hijo de Dios que santifica las almas, que al mero contacto con su túnica purifica hemorragias y sanaba enfermedades, haya dejado por nacimiento impura a María? Porque hay un pasaje del Evangelio que dice que una mujer que estaba enferma de hemorragia, al tocar la sábana de Jesús quedó sanada, curada. Entonces, si con solo tocar, ¿cómo nos hace pensar que Jesús iba a hacer sangrar a María o que Jesús iba a ser causa de una impureza? Es como decir, veámoslo, sé que suena un poco, ¿cómo usaría una palabra? Pero bueno, lo que quiero decir es que Jesús, si diríamos eso, es que estaríamos afirmando que Jesús es causa de impureza. Si Jesús sanó a una mujer con hemorragia, pues se nos hace lógico pensar que no causó sangrado o hemorragia en María. Pero ahora, ¿por qué Jesús se sometió a... ¿Por qué María se sometió entonces a ese reglamento de las tortolas?
Para eso veamos un pasaje. Aquí también vamos a ver la humildad y la grandeza de María, la obediencia de María ante Dios. Y el pasaje es Gálatas 4:4 que dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo único nacido de mujer y fue sometido a la ley para liberar a los que estaban sometidos. Jesús estaba bajo la ley judía. Entonces, obviamente la mujer que dio a luz a Jesús tenía que cumplir las prescripciones legales. El mismo Jesús las cumplió, ya que fue circuncidado, siendo este un ritual legal. Que María haya presentado el sacrificio legal no es prueba de su impureza, ni mucho menos que haya pecado. Todo lo contrario, es prueba de su humildad y su obediencia ante Dios, ya que ella es pura y lo hizo por obedecer la ley de Dios. Veamos también un ejemplo que nos ayuda a comprender esto. En Marcos 1:4 dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Marcos 1:4. Y ahora, veamos qué hizo Jesús. En Marcos 1:9 dice, y aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marcos 1:9, palabra de Dios. Recibió el bautismo de Juan, el cual era de arrepentimiento y perdón. Si Jesús era inmaculado y santísimo, ¿por qué se sometió a un bautismo que era para pecadores? De utilizar la óptica protestante, tendríamos que pensar que Jesús tampoco era inmaculado. Entonces, bien, yo solamente quería darles a entender un poco el punto de vista y más que nada quisiera exhortarles a los hermanos católicos a que debemos apoyarnos. Si vamos a hacer un estudio, debemos apoyarnos en los escritos primitivos. No debemos descartar todo lo que está escrito por la iglesia primitiva solo porque alguien opina de esta manera. Se respeta su opinión, pero eso no es enseñar a la fuerza, no tiene que ser así porque él cree así, esa es su opinión como teólogo. Pero si los padres lo han definido de otra manera, diferentes padres, no tenemos por qué oponernos a su enseñanza. ¿Quiénes somos nosotros? Esos padres tenían la guía del Espíritu Santo, fueron también grandes estudiosos. Entonces ellos también, como lo he dicho, tenían sus propios argumentos, sus conclusiones. Ellos sabían por qué pusieron todo eso por escrito. Así que espero que haya ayudado en algo. Solamente quería dar mi opinión y la verdad que también lo que ha dicho el hermano Frankie Garcés me parece muy lógico y le mando un abrazo y que Dios les bendiga a todos los hermanos. Por favor, no causemos divisiones, no reprendamos a la persona del hermano. Tenemos escritos que respaldan lo que los apologistas están diciendo. Si un apologista te habla pero sin pruebas de que la tradición ha dicho eso, pues puedo decirte que no le creas, pero cuando tiene escritos de la tradición y muchos padres han dicho esto, ya es otra cosa y no tenemos por qué rebelarnos contra esos escritos. No hay mucho que decir porque todo ya lo dijeron los padres y así se seguirá proclamando. Me despido, que Dios les bendiga, les mando un abrazo y nos vemos en otra ocasión. Gracias.